Entonces, las aplicaciones son, número uno, software. Esto es la parte... Software es la parte lógica e intangible de la computadora. Esa mera. Exacto. Forman parte de la sección intangible de la computadora. Ajá. Pero además tienen una misión específica. Entonces es cuando le llamamos aplicación. Si tienen una misión como todos los archivos que son necesarios para ejecutar el procesador de palabras o todos los archivos que son necesarios para la hoja electrónica de cálculo, bueno, pues ya se le llama aplicación o paquete. Claro, por eso se le llama paquetería, ¿no? Bueno, mira, hace algunos años el concepto de paquetería era muy extendido. Es más, hasta había clases que te daban en algunos lugares de toma clases de paquetería y demás. Ya hoy en día casi no se usa el concepto de paquetería en las computadoras personales, pero en algunos otros sistemas operativos y ambientes, por ejemplo en Linux, paquetería sigue teniendo mucha vigencia. Porque cada una de las aplicaciones vienen así, en grupo. ¿Bien? Entonces, además de todo ello, de que tienes las aplicaciones se dividen o se segmentan en una cierta clasificación por su uso. ¿Bien? Lo más común son las herramientas básicas de oficina. ¿Qué es lo que tienes en las herramientas básicas de oficina de este propósito muy concreto de, en el caso de un procesador de palabra, pues crear documentos? Otra aplicación de oficina, pues la hoja electrónica de cálculo. Otra aplicación de oficina es el presentador electrónico, que es para que hagas tú tus presentaciones como las clases, ¿no? Las dichosas láminas, ¿no? Y las vayas pasando como en una conferencia. Entonces, esos son, un ejemplo, las bases de datos también. Hay otro tipo de aplicaciones orientadas a los servicios en red, como el navegador de Internet, los programas para transferencias de archivos, o el programa cliente para el correo electrónico, para que puedas recibir y enviar correos electrónicos. Hay programas con otras aplicaciones, por ejemplo, todo lo que son los programas o aplicaciones orientados al diseño asistido por computadora, diseño gráfico, diseño de maquinaria, planos, etcétera, etcétera. Programas para administración de proyectos y, por supuesto, una rama importantísima de todo el software, que son los lenguajes de programación. Y además, por supuesto, de los lenguajes de programación y de todos los que he mencionado, están otros softwares, como son los controladores de dispositivos, que son esos pequeños programitas para que se pueda comunicar el sistema operativo con cada una de las partes de la computadora, y en sí, los sistemas operativos, que también forman parte de la clasificación. Parece que no hay límites. En realidad, cada día surgen más aplicaciones, porque hay nuevos retos, hay nuevas necesidades, y cada una de esas aplicaciones da solución a alguna de las necesidades de los usuarios. Es por eso que hay tantas. Los lenguajes de programación son para dar instrucciones a la computadora, con ceros y unos, ¿sí? Bueno, mira, hace algunas décadas, sí. Los lenguajes de programación, bueno, de hecho, el único lenguaje de programación que se usaba era el binario. Exacto. Que es el lenguaje nativo de la computadora, o sea, esto es en ceros y unos, pero por supuesto, como todo evoluciona, así como la parte física cambia, ¿no? Tienes teclados más modernos, tienes monitores de mucha más resolución, también el software cambia, entonces los lenguajes de programación también se han modernizado. Y ahora es mucho más sencillo programar que antes, que era en puro lenguaje binario, ¿no? Es mucho más simple. Oye, Fabián, si quiero usar un programa, no sé, como este, por ejemplo, ¿necesito tener instalado el lenguaje de programación en que se hizo? No, este es un programa ya de aplicaciones, una enciclopedia, y generalmente este tipo de aplicaciones ya no es necesario que tú tengas instalado el lenguaje, porque las empresas o las personas que desarrollan el software procuran que este tipo de productos ya sean independientes del lenguaje en el cual fueron hechos. Entonces, usan el lenguaje de programación, crean el programa, tienen un producto, lo distribuyen, y tú ya como usuario, cuando lo instalas en tu computadora, ya no necesitas de ese lenguaje de programación en el que fue creado esto, ya es independiente. Sin embargo, hay algunas aplicaciones, no muchas, que sí requieren de tener instalado un lenguaje de programación por parte del usuario, en este caso por parte tuya, para que pudieras usarlos. Esos lenguajes se les conoce como lenguajes intérprete. ¿Y entonces cuándo se usa el lenguaje de programación? Bueno, muy simple. Imagínate que tú quisieras hacer una función en la computadora, desarrollar algún programa, algo que en un momento dado te piden, por ejemplo, un sistema administrativo, y ya buscaste en todo el software comercial y ya buscaste en todo el software libre, y resulta ser que no encuentras un software que te solucione eso que tú tienes que hacer con tales reportes y gráficas y demás. En ese caso sí tendrías que utilizar un lenguaje de programación. Y con el lenguaje puedo hacer mis propias aplicaciones. Esa es la función de los lenguajes de programación.
O sea, que tú puedas crear tus propias aplicaciones. Además, hay muchos lenguajes. Todo depende del gusto del marchante. Por ejemplo, tienes lenguajes de programación muy simples, muy sencillos para aplicaciones también muy específicas, como puede ser Visual Basic. Un lenguaje de programación un poco más complejo para uso general. De hecho, muchos sistemas operativos, empezando por Linux, están hechos en el lenguaje C. Tienes el lenguaje Pascal, que es para aplicaciones de uso general. Tienes el lenguaje Java, que está orientado principalmente a servicios en Internet. PHP, que también sirve para cosas en Internet. JavaScript o Python, que también están orientados a ciertos servicios en Internet. Entonces, cada uno de ellos tiene características y ventajas diferentes y los puedes usar dependiendo de dónde va a ejecutarse tu aplicación y para qué está diseñada tu aplicación. Entonces, todas esas aplicaciones, las que vemos, las que nos rodean, las que tenemos en la pantalla, fueron hechas en un lenguaje de programación. ¿Sí? Ok, y ya que utilizo las aplicaciones o programas, En ese momento estás generando, cuando creas un documento, cuando haces una presentación electrónica, cuando haces una hoja de cálculo, estás haciendo archivos de usuario. Eso es muy distinto, el archivo de usuario al archivo de programa, porque el archivo de programa contiene las instrucciones a la computadora para que haga cierta función, ¿no? Esa es la enorme diferencia. ¿cómo distingo los archivos además del icono? Esa es una muy buena pregunta. Cuando el icono no te ayuda mucho, pero sería lo más recomendable, ¿no? Por ejemplo, si tú ves un icono con la figurita del procesador de palabra y todo lo demás, pues es mucho más simple. Pero hay veces que no sé ni siquiera qué significa el dibujito. Ve lo que tengo en la pantalla. En este caso, tienes que guiarte por lo que son las extensiones, como es el caso de este archivo. Está el nombre, luego punto y luego las letras ahí. siguen ahí 3 letras. Esas 3 letras es lo que se conoce como la extensión del archivo. Es como César y luego sigue tu apellido, ¿no? Exacto. Bueno, la extensión es el apellido del archivo. Y el apellido es a qué familia pertenece, a qué grupo de aplicaciones pertenece o en dónde fue hecho. Entonces la extensión te dice mucho al respecto del archivo. Este tiene como extensión EXD. Así es. Ese es un cierto tipo de archivo. Una vez vino que decía EXE. .exe. Muy bien. Los archivos con extensión .exe son los archivos de programa. Esos son los ejecutables. Son las instrucciones directas hacia la computadora para que ya realice alguna función específica. Entonces, esa es la enorme diferencia entre un archivo y otro. Puedes distinguirlos por las mismas extensiones para saber qué hacen. Mira, aprovechando que estamos en esto, necesito que me ayudes a instalar este programa. Claro, sí, ¿cómo no? ¿En aquella computadora? Sí, en aquella. Mira, Luis, nada más instalamos esto y ya terminamos por hoy, ¿vale? Y grabamos lo que sigue. Por favor, localízate al editor y dile que quiero ver el material que grabamos. Sí, claro. ¿Vale? Voy. Bueno. Ya te decía el software, ¿no? Bueno. No, espérate. ¿Qué? No, esto no es nada bueno. ¿Por qué no? Bueno, lo que sucede es que esto puede tener mucha información importante. Entre otras cosas, la lista de requerimientos. Esto es lo que debe de tener tu computadora para que pueda correr este programa. La licencia de uso y, por supuesto, el certificado de autenticidad, lo cual quiere decir que este software es original. Entonces, no tienes que hacer las cosas nada más. ¿Cómo? ¿A poco necesitas una licencia para manejar el programa como la licencia de manejo? Claro que sí. Todos los programas que tiene la computadora son al fin y al cabo creaciones. Esto es como un libro. Tiene un autor, un dueño. Cuando tú pagas un cierto dinero por ese programa, no estás haciéndote el dueño del programa, sino que estás comprando el permiso o licencia de usarlo. Es algo muy distinto. Lo mismo si el software es libre, ¿eh? Nada más tienes permiso de usarlo, pero no eres el dueño absoluto de ese programa. En todo caso, lo que puedes hacer es revisar, no sé, por ejemplo, los manuales y esas cosas que aquí puedes tener en la caja, ¿sí? Y eso, con esa información, tú lo que puedes hacer es ver cómo se instala y todo lo demás. Y normalmente, durante el proceso de instalación, si quieres, lo que vamos a hacer es ir poniendo el disco. Tú puedes revisar. Una de las primeras cosas que te muestra la instalación es
revisar cuál es la licencia o permiso que tienes de usar ese ¿Y ahí programa. aparece? Normalmente ya en la mayoría de las licencias de uso vienen incluidas como software, o sea, como texto, cuando estás en el proceso de instalación. Si no, bueno, de todas maneras aquí te puedo enseñar la pantalla principal de instalación de este programa y una licencia de un programa ya instalado. En este caso, en cualquier momento puedes tú consultar cuál es esa licencia y cuáles son los términos bajo los cuales tú puedes emplear el software. Entonces voy a entrar aquí a mi profesor de palabra, me voy a ir a la parte del sistema, acerca del programa, y aquí abajo pues tenemos precisamente el contrato de licencia. ¿Qué tal? Nunca me hubiera imaginado que para comprar un programa lo que estamos pagando es el permiso para usarlo. Así es. Y cada vez que compras un programa o la licencia de uso de ese programa, solamente lo que estás haciendo es obtener el permiso para emplearlo en una computadora. ¿Bien? Ok. Entonces, ya que lo compré y lo utilizo en mi computadora, ¿no puedo ponerle en otra? No. Si solo has adquirido las licencias individuales. Si tú, por ejemplo, deseas usar este mismo programa en otras computadoras, tendrías que adquirir las licencias adicionales y algunos fabricantes manejan lo que se conoce como licencias corporativas, que permiten precisamente el uso de esas aplicaciones en varios equipos a la vez. Es útil saber ese dato. Oye, ¿y si compras la licencia puedes modificar o alterar el programa? No. Lo único que estás haciendo es usar el programa. Ok, claro. Pues Solamente sí, solo eres el dueño de la licencia de uso, como Exactamente. dices, ¿no? Eres el dueño del programa. Sí, no nos confundamos. ¿no? Ok. Lo único que puedes hacer, por ejemplo, en tu aplicación, yo aquí estoy en la computadora, en el profesor de palabras, pues no sé, dices, bueno, esta barrita ahora quiero que vaya aquí abajo, quiero que esté en este color, lo cambio a rojo, todas las configuraciones, por ejemplo, del sistema operativo, o bien entramos aquí a herramientas, opciones y vas definiendo cuestiones específicas de cómo se comporta tu programa, pero nunca vas a alterar el funcionamiento básico del programa, eso no puedes hacerlo. En el caso de este software, del software comercial. Ok, ya. Oye, ¿y si compro el programa en la computadora de un amigo? Bueno, no se lo estoy vendiendo, ¿ok? ¿Eso es ilegal? Bueno, no necesitas vender algo o recibir a cambio algo por estar incurriendo en algo incorrecto. O sea, la licencia, recuerda, es usarlo en tu computadora, en una computadora. Cualquier cosa distinta a eso, inclusive ponérselo al amigo, al papá, a la mamá, que aunque son de la familia, no. De todas maneras, eso es un delito. Estarías violando la licencia. Híjole, ¿y es muy grave? Sí, por supuesto, porque estarías incurriendo en violaciones a leyes nacionales e internacionales, generalmente leyes de derecho de autor, que de hecho están especificadas en la licencia de uso. Por eso es importante que siempre la leas. Oye, no es por justificarme, ¿verdad? Pero yo conozco gente que tiene sus programas y no son originales, ¿eh? ¿Y eso qué? O sea, que haya personas que incurren en un delito no implica que tú también lo vas a hacer. No, ¿Está? Toda esa actividad de compra de programas pirata y discos mal hechos y demás es, por supuesto, incorrecto. Oye, ¿y qué te puede pasar, eh? Bueno, dependiendo, por supuesto, del tipo de software y demás, puedes enfrentar penas bastante severas, ¿no? O sea, algún tipo de multa o hasta cárcel. De hecho, ya existen asociaciones y organizaciones en nuestro país a nivel internacional que siempre están vigilando el respeto a los derechos de autor y, por supuesto, los términos en los cuales se otorgan las licencias de uso del software. También hay muchas empresas que se protegen, fabricantes de software comercial generalmente, que para evitar el uso fraudulento de su software, de sus distribuciones, lo que hacen es que ya no te permiten hacer actualizaciones. Entonces, casi siempre un software lo instalas y de cierto tiempo después el fabricante dice, bueno, pues ya encontramos que tenía una pequeña falla aquí, hay una actualización o parche, también se le conoce así, y lo puedes descargar de internet y configurar en tu computadora para que no haya ya ningún problema con esa parte. Si tu software es ilegal, posiblemente no tengas oportunidad de bajar las actualizaciones, es lo más probable. ¿Qué tal? Oye, no, pues es mucho mejor andar por el camino derechito, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué necesidad tienes de andarte metiendo en problemas cuando tú ya tienes una licencia de software original, ya sea libre o comercial, y estás respetando, por supuesto, los términos en los cuales te dan ese permiso? Estás no solamente valorando el trabajo de una empresa, sino de una organización, sino de cada uno de los programadores que intervinieron en la creación de ese software. Trabajo, ¿no? Así es. Oye, y por ejemplo, ¿qué se hace con los programas que bajas de internet y todo eso? Bueno, esos programas, aunque no vengan en cajas, de todas maneras es programa software desarrollado bajo cierta licencia. Ya. Siempre durante la instalación de esos programas te va a aparecer también un contrato de licencia, Sí. aunque sea libre.
sean comerciales o no, todos los programas siempre están asociados a algún tipo de licencia. Y sí es importante leerlo completito. Ah, ¿verdad? claro, Porque porque sí. luego... Siempre debes de leer la licencia cuando estás instalando el programa. Porque entonces tú vas a poder definir claramente tú si aceptas o no. De hecho, Claro. en varios softwares, por ejemplo en este mismo, dice aquí, debe aceptar el contrato de licencia que se incluye para poder utilizar el producto, sea comercial o no sea comercial. Si no lo acepta, o no acepta los términos del contrato de licencia, deberás devolver el producto inmediatamente y te van a reembolsar tu dinero. Claro, poco? dices, no estoy de acuerdo, como me lo están poniendo para usarlo, ¿Sí? va mi dinero de regreso. Aquí está su programa de regreso. Uf, no, pues ya cambiaste mi percepción completamente del asunto. Así es. Y también existen distintos tipos de licencia, ¿eh? No solamente son las comerciales y las ¿Ah, sí? libres, hay ¿Cómo cuáles? variaciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, si quieres te lo platico con un cafecito, ¿no? Va, me late, perfecto. Hola, ¿qué pasó? ¿No estás muy ocupado? No, adelante, dime. Lo que pasa es que hace rato le estabas explicando al director ahí cuando estaban tomando un café, algo así como de distintas licencias, ¿no? Algo así. A ver, Shareware. toma asiento, toma asiento. Bueno, ok. Shareware, algo así. GNU-GPL. Ah, eso. No hay problema si me lo explicas. Con todo gusto, claro que sí. Gracias. Por supuesto. Mira, empezamos con lo más sencillo. Cuando tú compras un programa, en realidad no estás comprando el programa o el código. Lo que estás haciendo es adquirir la licencia o el permiso de usuario. Ajá, sí, eso Ok. me quedó claro porque me lo explicó Muy bien. el director. hace un Vamos momentito. bien entonces. Entonces, hay tres grupos principales de licencias. Hay varias definiciones dentro de cada uno de esos grupos, pero las tres grandes familias son, por ejemplo, las licencias comerciales, las licencias de tipo shareware y las licencias de tipo libre. Bueno, las licencias comerciales, por ejemplo, como de este software que tenemos aquí, que es comercial, lo que implican es que tú pagas cierta cantidad para poder usar el programa. Sí. ¿Bien? Ahora, en el otro extremo están las licencias libres. Ajá. ¿sí? En las licencias libres, por ejemplo, si te muestro aquí en la computadora, iba a instalar precisamente un programa de uso libre que tengo aquí para edición de audio. Le voy a dar un doble clic. Este tipo de programas, bueno, aquí hay un asistente, lo primero que me pone es precisamente la licencia. Esta licencia que es libre, GNU-GPL, Ajá. ¿sí? No tiene ningún costo. Ok. Entonces puedes emplear el programa sin ninguna limitante. Está perfecto. La diferencia fundamental entonces entre lo que tú tienes entre este programa y este que voy a instalar es que por usar este programa tú tienes que pagar por la licencia. Mientras que por este no estás pagando por usar el programa. Ok. ¿Sí, vamos bien? Sí, hasta ahí voy bien. Muy bien. Otra diferencia fundamental es que en el caso de las licencias libres como de este software que voy a instalar, implican cero garantía en el programa. Pero bueno, entonces, ¿por qué alguien habría de hacer un programa sin cobrar por eso? Bueno, lo que sucede es que en el caso, por ejemplo, del software libre, los creadores son personas como tú o como yo que tienen algún conocimiento de programación y comparten con otros usuarios los avances que ellos tienen en la solución de algún problema o reto. Entonces comparten el código. El software libre difícilmente es producto de un solo individuo, sino más bien es producto del trabajo de una comunidad de usuarios. ¿Bien? Ok, o sea, un trabajo creativo en conjunto. Así es. Y por ello es muy importante recordar que en el caso del software libre sería muy difícil que algún usuario en lo específico se abrogara la propiedad, porque Claro. era yo lo hice solito. Exacto. Son varios. Por eso se creó este tipo de licencia, que es la que nos está mostrando este programa de uso libre, que es como una especie de un pacto de caballeros. De hecho, aquí se puede ver la versión de GNU-GPL, y esto lo que quiere decir es que tu desarrollo, tu código, lo que tú hagas, mi desarrollo, mi código, lo podemos compartir y no podemos cobrar por ello. Claro. Entonces, conforme va participando más gente, por ejemplo, como en este caso de este software que se llama Audacity, que es para edición de audio, van agregándose usuarios con más código, lo van enriqueciendo, lo van haciendo mejor, entonces todo el mundo comparte la solución. Ok, ya entendí. Entonces la licencia es gratis. Aguas, no confundamos libre con gratis.
El software libre implica que lo puedes usar sin restricción, número uno. Número dos es que lo puedes copiar en tantas computadoras como quieras, pero además no tienes un soporte técnico oficial, aunque tienes algunos foros en internet donde te pueden orientar si es que hay algún problema. Pero no te cobran, aunque no te cobran, no es lo mismo que gratis, porque a veces nos confundimos mucho con eso. Tienes esa libertad de uso, pero gratis suena a que ya te estoy regalando el programa. Exacto. No te están regalando el programa, te están dando la oportunidad de hacerlo libremente. Ya. O sea, y entonces esto que dices que se comparte y todo es shareware. No. El shareware es otro tipo de licencia. Ok. La licencia shareware, por ejemplo, es una combinación de la comercial con la libre. Por ejemplo, aquí tengo otro programa, en este caso es un programa analizador contra el spyware, que luego se le mete a las computadoras cuando estás navegando en internet. Y aunque es un desarrollo de una compañía que se dedica a hacer software y cobra por ello, esta versión que tenemos aquí es lo que se conoce como una versión shareware. ¿Por qué? Porque aquí aunque también tiene su licencia, si te fijas, siempre cuando estás instalando un software te muestra el tipo de licencia o de permiso que tú tienes para usar el software. En este momento lo que estás haciendo es instalarlo, te da oportunidad de usarlo durante un cierto periodo de prueba sin costo, pero en cuanto termine ese periodo vas a tener que pagar una cantidad por seguir usando el programa. Ya. O bien por ampliarle las capacidades. Otras versiones de shareware lo que incluyen es, bueno, es una versión como de demo. Claro. Algunas funcionalidades no te las voy a mostrar, pero si quieres todas las funcionalidades, entonces ya pagas. O si Claro. quieres algún cierto tipo de soporte técnico. Sin embargo, el shareware no se compara su costo para nada con el del software comercial, que ese sí incluye todas las funcionalidades de soporte y demás. Ok, ya, eso ya me quedó claro. Muy Pero a bien. ver, también escuché que le mencionaste al director algo así como free, o sea, Freeware. freeware. El freeware. Anda. Ujú. Es lo mismo que el software libre. No. O es que yo estoy con las palabras en inglés y español. Está bien, no te preocupes. Aunque freeware precisamente tiene el componente de free, parecería que es libre o Sí, claro. software libre. La diferencia del freeware con el software libre, que también se le conoce como open source en inglés, es que también no te cobran por usarlo, el freeware. Ok. ¿Y eso qué diferencia tiene con el La software diferencia libre? es esta, que en el freeware no te dan el código original. O sea, no lo puedo Tú alterar. no puedes alterar el programa, cosa que en el software libre tienes todo. Entonces, en el software libre puedes usar el programa libremente, ponerlo en tantas computadoras, pero además de eso tienes el código original para hacer tu propia versión. En el freeware, no es que sea libre, es sin costo, pero no tienes el código original, no puedes alterar el programa. Ok. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces nada más tengo que saber qué licencia es para poder instalar el programa que Así yo es. quiera. Y ya una vez que lees los términos de la licencia, tienes que revisarlo. Además, no solamente la licencia, tienes que revisar también en la caja del producto o en las especificaciones, en la página web del programa o lo que sea, los requisitos de instalación de tu programa, como por ejemplo en el caso de este software comercial. 16 megas, por ejemplo, este chip. ¿Quieren ver otro? 64 megas. 128. 256. 1 gigabyte. Y siguen creciendo. Todas estas son memorias flash. En un cierto modelo, que es el que se conoce como Secure Digital. Hay varios formatos de memorias flash. Las hay, por ejemplo, del tipo Memory Stick. Las hay de otro que se llama Compact Flash. Las hay otras llamadas Multimedia Card. Aquí tengo una, pero es muy similar al Secure Digital. Estas unidades han sustituido por completo a los discos flexibles e inclusive ya están sustituyendo a los discos compactos por la capacidad que hoy en día tienen. Se usan principalmente en dispositivos digitales como cámaras fotográficas o cámaras de video, así como también como pequeños discos duros que nos permiten transferir información a través de lectores como el que tenemos aquí. Transferir información entre una computadora y otra. Este es un lector de varios formatos de tarjetas. Con este tipo de lectores nos evitamos el problema de saber, bueno, cuál es el formato que acepta mi computadora, ya que acepta todos los formatos. Las tarjetas flash siguen creciendo en capacidad y por supuesto sus aplicaciones serán cada vez más diversas.
Hay que tener ciertos cuidados con ella, pero por supuesto, cada tarjeta de esta vale la pena poseerla para almacenar toda la información multimedia que nos permite. Sigan enviando, por favor, sus preguntas y comentarios a nuestra cuenta de correo electrónico.